¿sí? Y cuando, por ejemplo, se enfermen, tengan un problema, pueden justificar, ¿sí? Inclusive hasta con receta. En cuestión de salud, todo lo contrario ahí. Ahí apoyo lo más que puedo, y más con este problema que tenemos del coronavirus, que todavía no se ha quitado, ¿sí? Que no se ha quitado. Yo he dicho, ahí no me meto, ¿sí? Todo lo contrario, apoyo lo más que puedo, ¿sí? Entonces, tenías que haber mandado tu comprobante médico, ¿sí? Para justificarte la inasistencia. Es lo único que puedo en este caso, quitar la falta, nada más con comprobante médico, y lo dije desde un principio, cuando iniciamos las clases, ¿sí? Bien, dame un ejemplo, Flores Rosales. En este caso, el tamaño de la población. Pues es como había dicho, ¿no? Ya nos había comentado en la clase pasada que si, por ejemplo, en mi familia somos 4 y se viene a vivir un primo, no sé, de provincia y a estudiar por aquí, entonces la demanda va a aumentar. Si antes comprábamos, no sé, 5 rollos de papel a la semana, ahora vamos a comprar 6, 7. Efectivamente, inclusive el ejemplo que di la clase anterior fue de lo particular a lo general, como lo está mencionando en este caso Enrique, ¿sí? De que efectivamente si llega un integrante más en la familia, ¿sí? Lógico que en ese núcleo familiar van a aumentar las necesidades, y comentábamos inclusive de que muchas veces, y más en el mes de julio, agosto, cuando vienen de provincia a estudiar a la ciudad, bueno, y si se incluyen o más bien se anexan a un núcleo familiar, ¿sí? Entonces, en ese núcleo familiar, bueno, pues van a aumentar las necesidades, sobre todo las básicas, ¿sí? Tanto la alimentación, ¿sí? Como por ejemplo los servicios, incluyendo, y más ahorita, que se toman clases en línea. La luz, ¿sí? El internet, por decirlo así, ¿sí? La luz, el internet, el agua, ¿sí? El agua, y no se diga, por ejemplo, en este caso que como lo estamos mencionando, la alimentación, ¿sí? Y como lo dijo Enrique, inclusive hasta el jabón, el papel de baño, ¿sí? El papel de baño, ¿sí? Eso es en lo particular. Ahora, ¿qué será en general? Y lo mencionábamos, no sé si con ustedes lo mencioné, por ejemplo, que estamos llenos de personas de otros países, ¿no? ¿Sí? Y no se diga, por ejemplo, los argentinos, los colombianos, hasta los de Ucrania están llegando ahorita aquí a México, ¿no? ¿Sí? Entonces, lógico que también aumenta las necesidades, ¿sí? En el país, ¿sí? Entonces, lo que se está produciendo, pues se tiene que aumentar mucho más. ¿Por qué? Porque está constantemente, ¿sí? Está llegando gente al país, ¿sí? Entonces, inclusive mencionábamos muchos argentinos, y lo vemos inclusive, por ejemplo, cuando lo mencionan en el fútbol, ¿sí? Muchos argentinos, ¿sí? Ahora, ¿qué será de otros países? Lógico es que aumente esas necesidades, y sobre todo las básicas, ¿sí? Bien, vamos con otro factor, y voy a compartir pantalla, ¿sí? Y a ver quién lo explica. El siguiente es distribución del ingreso. Ingreso per cápita. Ya hemos hablado del ingreso per cápita. ¿A qué se refiere? El ingreso por persona. El ingreso per cápita es ingreso por persona, efectivamente. ¿Qué nos dice el texto? Nos menciona que pues no siempre va a ser igual en todos los países, ¿no? Bueno, en este caso haciendo
en referencia al ingreso per cápita, porque pues en algunos países a lo mejor podría decir que hay mayor ingreso que pues en otros, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues es muy diferente, ¿no? En todos los países. Bien, ¿alguien más? Igualmente como en sus imágenes, que, por Ajá. ejemplo, a lo mejor y en México pues, hay mucha pobreza y en cuestión de casas o están en otra infraestructura y en cambio, por ejemplo, no sé, Europa, pues tiene un ingreso per cápita diferente, entonces sí hay otras diferencias sociales, o sea, no hay tanta pobreza en ese país, entonces pues por eso el ingreso per cápita es diferente en cada país. Bueno, podría ser un factor, un ejemplo. Ujú. Como Podríamos lo dicen, también, los patrones de consumo son diferentes y tiene que ver mucho en este caso, bueno, las clases sociales, el ingreso, ¿sí? Y efectivamente, como están las imágenes, supongamos, por ejemplo, si hablamos aquí a nivel estado, ¿sí? A nivel estado, supongamos que la imagen de arriba sea Monterrey y la de abajo, ¿quién les gustaría que fuera? ¿Qué estado? El Estado de México. El Estado de México, bien, inclusive, ¿por qué no los estados del sur? ¿Sí? Que hay más pobreza. En el estado del sur hay mucha pobreza, por ejemplo, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, ¿sí? Eh, eh, por ejemplo, yo estaba leyendo esto, no sé si alguno de ustedes lo leyeron, de que ciertos actores están criticando el Tren Maya, ¿sí? El Tren Maya. Cuando ellos, por ejemplo, se ponen, el Tren Maya, bueno, pues es parte del sur, ¿no? ¿Sí? Donde más hay pobreza. ¿Qué beneficios va a tener el Tren Maya? Va a generar más generar empleos. empleos. Va a Mucho generar más turismo, empleo. ¿Qué más? mucho turismo. Mucho turismo. ¿Qué más? ¿Qué más? El Va a comercio conectar local se va a ciudades. activar. ¿Perdón? El Va a comercio conectar local ciudades. se va a activar. El comercio local se va a activar efectivamente, porque si va a haber mucho turismo, ¿qué sucede? ¿Sí? Se incrementa, ¿sí? El comercio local. ¿Qué más? Y además de eso, otro punto importante, el desarrollo de ese estado, ¿no? ¿Sí? El desarrollo de ese estado, ¿sí? Entonces yo analizando lo de estos actores, digo, bueno, no tienen ni idea ni cómo está el sur, ¿sí? De la pobreza que hay. No tienen idea de los beneficios que va a traer el Tren Maya al sur. Y por eso yo he comentado, soy antipartidista. Yo no es que esté a favor del gobierno actual. Simplemente yo analizo y veo lo que está sucediendo en el país y qué beneficios va a tener el país. El punto importante, y ustedes lo acaban de decir, generar empleo. Lo que hace más falta aquí, que la población, ¿sí? Tenga empleo y que tenga un ingreso per cápita, ¿sí? Y lo hemos visto. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, cuando la persona está trabajando, se incrementa el Producto Interno Bruto, ¿sí? Se incrementa el producto. ¿Por qué? Porque está produciendo, ¿sí? Está produciendo. Genera empleo las empresas, generan empleo, están produciendo las empresas, ¿sí? Están produciendo las empresas, entonces está generando empleo y es un desarrollo para el país, un bienestar para el país y se incrementa el Producto Interno Bruto. Entonces, analizando lo de estos actores, digo, no tienen ni idea tienen, ¿sí? Entonces, aquí y nada más muchas veces hablan por hablar, digo, y no investigan, por ejemplo, cuando dicen, bueno, es que uno de ellos que es este actor, el cómico, ¿cómo se llama? Derbez. Eugenio Derbez. Y no nada más él, y no nada más él, cuando los escucho que aman mucho a México, que quieren mucho a México, que quieren lo mejor para México, y ellos viviendo en otros países, ¿no? Por eso he dicho, criticamos mucho al gobierno, pero ¿qué estamos haciendo nosotros como personas, como sociedad, para que el país mejore, ¿no? En el caso de ellos, bueno, critican al gobierno, dicen que aman mucho al país y se van a vivir a otro lado.
¿sí? Que aportan al país, todo lo contrario, ¿sí? Y no nada más él, por ejemplo, luego escucho los comentarios de Hugo Sánchez, ¿no? De que igual, ¿no? Y que México para acá y que México para allá, y está viviendo en España y se casó con una española, ¿sí? Entonces, no concuerda lo que dice con lo que hace, ¿sí? Entonces, ni idea tienen de la situación precaria que vive el sur, ¿sí? De cómo viven, que apenas si tienen para vivir al día, ¿sí? Entonces, lógico que los ingresos no son iguales. Y hablamos aquí dentro de la República Mexicana, no son iguales. El ejemplo claro, por ejemplo, en este caso Monterrey o los estados del norte a los del sur, totalmente diferentes, ¿sí? Incluso hasta dentro de la ciudad, ¿no, profesora? Está el caso, Efectivamente, a eso sí, iba yo también, ¿sí? como por ejemplo Santa Fe, ¿no? Que una parte pues está muy, muy, muy bien y por otra parte pues prácticamente está muy, muy, no feo, pero sí muy inseguro. Y Muy inseguro, efectivamente, por ejemplo, también, y tiene que ver mucho con la educación de las personas. Por ejemplo, en Santa Fe no van a encontrar ustedes en cada esquina los montones de basura, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hacen? Bueno, pues que esperan en todo caso al camión que llegue para tirar la basura. Entonces van a una colonia, por ejemplo, a una colonia de clase baja. Las personas, por ejemplo, no esperan al camión de la basura, sino que lo tiran en una esquina, ¿no? En una esquina. Eso también cuenta mucho, ¿sí? Cuenta mucho. Sus calles muy bien, en este caso, bueno, muy limpias a comparación de otras colonias, ¿no? Entonces, efectivamente, no nada más tiene que ver con los estados, sino que también aquí mismo dentro de la ciudad, ¿sí? Entonces, lógico que también los ingresos de las personas no son igual. Por ejemplo, en este caso, los ingresos de las personas que viven ¿qué será? En la Bondojito, ¿sí? O bien en la Peralvillo, no es igual a los que viven en Santa Fe. Las condiciones económicas son diferentes, ¿sí? Las condiciones económicas son diferentes, ¿sí? Entonces, claro que también al tener un mejor ingreso, lo que consumen son de mejor calidad, ¿no? Son de mejor calidad, ¿sí? Y sucede igual de país en país. ¿Quién es menos peor, México o Cuba? ¿Quién es menos peor? México. México, efectivamente. ¿Quién es menos peor, México o Estados Unidos? Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los ingresos son diferentes, los salarios son diferentes, ¿sí? Los salarios son diferentes. El país, ¿sí? Totalmente diferente, la cultura de cada uno de ellos, ¿sí? De los habitantes. Bien, duda. Y lo vemos inclusive, por ejemplo, en este caso, hasta en el mismo salón de clase, ¿sí? Hasta en el mismo salón de clase lo vemos de que hay personas que tienen mucho, o hay alumnos que tienen mejor, pues, no ingresos, porque muchas veces no trabajan, ¿sí? Pero sus papás sí, ¿no? Hay alumnos que, por ejemplo, llegan con carros, ¿sí? Hay alumnos que son dueños de los carros, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus papás se los compran porque tienen mejor ingreso, ¿sí? Hay alumnos que tienen más posibilidades de adquirir ciertos bienes, mejor con calidad un desayuno en la escuela. Y hay alumnos que nomás no, ¿sí? Lo vemos inclusive en un salón de clase, ¿sí? Lo vemos en un salón de clase. Y no nada más con los alumnos, sino que también con los maestros, ¿sí? Bien. ¿Dudas? ¿A qué se refiere esto? Efectivamente. Se refiere a la ley de la demanda y lo hemos mencionado muchas veces de que
sobre todo de esos productos que si tienen sustituto, bueno, aunque el producto sustituto elevó su precio muchas veces por la calidad, por el costo de producción, nos vamos con el producto sustitutivo, ¿sí? Si hablamos en este caso de los bloques, ¿sí? Si hay 3 tipos de bloque y uno de ellos está muy caro, ¿qué hacemos? Nos vamos por el otro, ¿sí? Si hablamos en este caso del cemento, ¿sí? Si estábamos acostumbrados a comprar una marca de cemento, pero en este caso subió mucho su precio probablemente por el costo de producción, pues nos vamos por el otro, por la otra marca de cemento, ¿sí? Entonces tiene que ver mucho aquí con los bienes sustitutivos, pero hay bienes que no tienen sustituto, a fuercita lo tenemos que adquirir, comprar, ¿sí? ¿Dudas? Y esto también se refiere muchas veces, y ya lo vimos en el comportamiento de las gráficas, de que si un producto está muy caro, gente disminuye, no lo compra. Es como por lo que les acabo de decir, si por ejemplo el cemento Cruz Azul aumenta su precio más de lo debido, ¿sí? Disminuye su demanda, ¿sí? Y van y compran mejor otro bien, otro producto, ¿sí? Que les sirva para lo mismo. ¿Dudas? Parece un trabalenguas, ¿eh? ¿A qué se refiere? Aquí pondría el ejemplo, no sé si igual si estoy bien o mal, de que, por ejemplo, pongamos al limón, ¿no? El limón sube de precio, entonces, por lo tanto, alimentos que tengan o que en donde se use el limón, pues también sube de precio, ¿no? Donde se Entonces, usa el limón, ajá, o ¿como sea, cuál? no sé, se me viene a la mente, O pues, sea, vas bien, ajá. pero como que el limón no está bien como ejemplo que lo tomaste, ¿sí? Bueno, es que sí tengo la idea, o sea, si sube un precio, si sube Sí, el precio, a eso ¿no? voy, de que sí tienes la idea, pero como ejemplo de el limón no corresponde. Búscate otro ejemplo. Sí. Puede ser con el aumento de los precios del pan, bolillo, ¿no? Hay unas personas que hagan tortas, nos dan un precio, pero como subió el bolillo o ciertos ingredientes, pues se ve la necesidad de subir el precio para que se vea como que redituable su ganancia. No, no. Podría ser a la hora que nos transportamos, por ejemplo, un precio del ticket de un autobús cuesta algo y si sube la gasolina, entonces ya va a costar más el precio del boleto del autobús. Es profesora cuando sube de precio las materias primas como la madera y entonces los muebles que son elaborados con esa madera suben de precio. No. Puede ser lo que pasó con la cerveza en la pandemia. Al aumentar un poco el precio, pues aumentó su demanda. Entonces, ya después volvieron a aumentar el precio de ese bien y pues disminuyó la demanda, ya que pues, algunos no estábamos dispuestos a pagar cierta cantidad por algo, bueno, por una cerveza en este caso.
¿Por qué hago este tipo de ejercicios? Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, bueno, pongo el texto o escribo el texto, ¿sí? Y me gusta que ustedes lo lean y traten de razonarlo, porque eso les va a ayudar mucho, ¿sí? Les ayuda mucho, ¿no? Aunque muchas veces no son atinados, no importa. La cosa es que ustedes se expresen, ¿sí? La cosa es que ustedes se expresen, ¿sí? Por eso hago este tipo de ejercicios con ustedes, porque lo he mencionado muchas veces, que les cuesta mucho trabajo interpretar las cosas, ¿sí? Bien, voy a explicar. Estamos hablando de bienes complementarios. ¿Sí alcanzan a ver? ¿Sí? Y sí. Bienes sustitutos. A eso se refiere. ¿Sí? Díganme un bien complementario que ya lo vimos. Bien complementario. Cemento. ¿Un bien complementario con qué otro? Tiene que ser bienes complementarios. Cemento, grava y arena. O bien, grava y arena. ¿Sí? Son bienes complementarios. A fuercita tienen que ir juntos, ¿no? Para una mezcla o para que lo vayan a utilizar ustedes, ¿sí? A fuercita tienen que ir juntos. Si aumenta el precio, aumentó el precio, ¿sí? Subió el precio de la grava. ¿Qué sucede con la demanda de la grava? Si aumentó el precio, el precio de la grava, ¿qué sucede? Disminuye. Disminuye. ¿Sí? ¿Qué sucede si en la arena disminuyó el precio? ¿Qué sucede con la demanda? Aumenta. Aumenta. Pues fíjense que no. Fíjense que no. ¿Por qué? Porque como tienen que ir los dos juntos a fuercitas, ¿sí? No pueden ir separados, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si sube el precio de la grava, disminuye la demanda. Si baja el precio de la arena, ¿qué tiene que suceder con la demanda? Disminuye baja. igual. Baja. ¿Sí? Baja. Sí, ahora, lo contrario. ¿Sí vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí me expliqué o no? Sí, profesor. ¿Sí? Bien. Lo contrario. Fíjense bien. Sube el precio de la arena. ¿Qué pasa con la demanda? Disminuye. Disminuye. Sí, en este caso, fíjense bien. Sube el precio de la grava. ¿Qué pasa con la demanda? Disminuye. Disminuye. ¿Sí? Si no urge construir, bueno, pues dice, está subiendo el material, no construyo, me espero, ¿no? Si llega a bajar su precio, ¿sí? Pero qué bueno sería, en este caso, y es lo que hace el productor, ¿eh? Y nosotros como consumidores tenemos que ver cuando es un bien complementario, ¿sí? Cuando es un bien complementario tenemos que ver, ¿sí? ¿Qué precio tiene uno? ¿Qué precio tiene el otro? ¿Sí? ¿Qué precio tiene uno y qué precio tiene el otro? En este caso, fíjense bien, pues la grava no tiene sustituto. ¿Tiene sustituto la grava? Entonces, cuando sucede eso, que los bienes no tienen sustituto, muchas veces si lo necesitamos en el momento, lo tenemos que comprar, ¿sí? Lo tenemos que comprar. Entonces, qué bueno fuera, ¿sí? Y en este caso dicen, bueno, bajó el precio de la grava y también bajó el precio de la arena. Y entonces,
aumenta. ¿Sí? Aumenta. Aunque uno de estos dos suba su precio, el otro, aunque no suba su precio y se mantenga, es la misma demanda, porque son bienes complementarios. ¿Sí? Supongamos que, por ejemplo, ¿sí? En esta subió su precio, ¿sí? Y en esta se mantiene el precio, ni bajó ni subió, ni bajó su... Esta, por ejemplo, ¿sí? Si en este momento están construyendo y subió el precio, ¿qué sucede? Si en ese momento están construyendo, ¿sí? Aumenta la demanda y aumenta la demanda, ¿sí? Porque la misma persona va a comprar grava y la misma persona va a comprar la arena, ¿sí? Si se mantiene el precio en la arena que no baje ni sube, la demanda va a ser la misma que los que compraron la grava. ¿Dudas? ¿Dudas? No, profesora. Muchas veces decimos, cuando nos referimos a bienes complementarios, ¿sí? A bienes complementarios y decimos, híjole, uno de los bienes complementarios que voy a utilizar está muy caro, ¿sí? Los otros se siguen manteniendo el mismo precio, ¿no? No bajó ni subió. Pero pues ni modo, lo voy a necesitar el que subió de precio. El bien complementario que subió de precio, lo voy a necesitar y lo tengo que comprar forzosamente, ¿sí? Por ejemplo, aquellos que hacen pasteles, ¿no? Probablemente suba el precio del huevo, ¿sí? Pero no subió el precio del azúcar, no subió el precio de los demás artículos que vaya a utilizar para hacer el pastel. Entonces dice, pues ni modo, subió el precio del huevo, ¿sí? Tengo que comprar los demás productos para hacer el pastel, aunque no hayan subido de precio o bien aunque no hayan bajado su precio, ¿sí? Porque son bienes complementarios. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Bien. Vámonos con bienes sustitutos. Díganme dos bienes sustitutos. Cemento Cruz Azul y Cemento Tolteca. Bien, Cemento Cruz Azul. Uno u otro. Esto es más fácil. ¿Sí? Esto es más fácil que los bienes complementarios. ¿Sí? Si, por ejemplo, en este caso, Cemento Cruz Azul, pareces Gato Gómez Martínez. Si en este caso, Cemento Cruz Azul, ¿sí? Su precio. Y sucedió en el temblor del 2017. Bajó su precio. ¿Sí? ¿Qué pasa con la demanda? Aumenta. Aumenta. Si en este caso, Cemento Tolteca también en el temblor, ¿sí? Bajó su precio. ¿Qué pasa con la demanda? Aumenta.
No. ¿Por qué disminuye? A ver. ¿Por la ¿Por qué? calidad? Por la calidad, por la marca. ¿Sí? ¿Sí? Si en este caso, bueno, lo contrario, ¿sí? Si Cruz Azul aumenta su precio, ¿qué pasa con la demanda? Disminuye. Disminuye, ¿sí? Si en este caso Cemento Tolteca baja su precio, ¿qué pasa con la demanda? Aumenta. ¿Dudas? ¿Dudas? No. ¿Y qué pasaría si los dos aumentan su precio? Ya entra el criterio del demandante, ¿no? ¿Sí? Y entra el criterio del demandante. Si en este caso, fíjense bien cómo lo dice, en este caso, como lo dice Benjamín, ¿qué pasa con la demanda? En Cruz Azul, a ver, ¿qué pasa? Pues disminuye. Disminuye. ¿Qué pasa con el Cemento Tolteca? También. También disminuye, dice. Pero si en este caso, como vuelvo a repetir lo que sucedió en el 2017, que a fuerza tienen que construir, puede de que también aumente la demanda. ¿Sí? Y entraría también lo que es pues, el reconocimiento de las marcas, ¿no? También. Creo. Efectivamente. Porque, bueno, al menos creo que pues, Cruz Azul es más sonado, ¿no? Que Tolteca. De mejor calidad, Ajá. supuestamente, ¿sí? De mejor calidad, ¿sí? No sé a ver, chequen ahí el cemento Tolteca, cómo está la tonelada el precio del cemento Tolteca y cemento Cruz Azul, cómo está la tonelada, chequen en internet ahorita. O bien, por ejemplo, se van a otra marca si sube el precio del cemento Cruz Azul, sube el precio del cemento Tolteca, muchas veces se van por otra marca, ¿no? El Anáhuac, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué otra marca hay? Vasco. Por eso dije, entre el criterio ahí ¿sí? Del demandante, ¿no? Entre el criterio del demandante. Si en este caso de los dos mejores, supongamos, ¿sí? Supongamos, calidad, marca, sube el precio, ¿sí? Sube el precio, probablemente se van a otra marca, a otras marcas de cemento, ¿no? Fíjense bien, por eso digo que es fundamental la competencia en cuestión de productos, ¿sí? Porque el consumidor decide de acuerdo a los ingresos, ¿sí? Y no vamos lejos en cuestión de la leche, ¿sí? Diferente calidad, diferente marca. ¿Quién decide? El consumidor de acuerdo a sus ingresos, ¿sí? De acuerdo a sus ingresos va a decidir qué leche va a comprar, ¿no? ¿Qué leche va a comprar? Si hablamos, por ejemplo, de fibras, all brand, igual, ¿sí? ¿Qué fibras va a utilizar el consumidor? ¿Sí? ¿Por qué? Porque son bienes sustitutos, por eso dije, es buena la competencia, ¿sí? Es bueno. ¿Por qué? Porque también te enseña a mejorar, hablando en este caso de productos, de bienes, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿a cómo está la tonelada de cemento Cruz Azul? De 4,000 no, yo busqué del Tolteca y es de 4,000 a 4,500 ya dependiendo del distribuidor. ¿Está caro? Fíjense bien, de Tolteca 4,500, supongamos que está en 4,500. De 4,000 a 4,500 es un promedio, ya depende del Dejémoslos proveedor. en 4,300. ¿Sí? ¿Cuánto está Cruz Azul? La tonelada de Cruz Azul.
Bueno, es que ando buscando, pero no sale como tal el precio, pero apenas como hace 2 meses preguntamos y estaba en 3,900 la tonelada. Fíjense que entonces cuesta más caro el cemento tolteca. No puede ser. Aquí me pareció que la tonelada de Cruz Azul está en 3,500, profe. 3,500. ¿Y tolteca? En 4,300. Qué raro, ¿no? Sí, porque Yo puede ser que el también- mortero, el también- cemento mortero, ¿no? También la fecha de publicación, ¿no? De esos precios. Ajá, la fecha de publicación, Durante exactamente. la pandemia. Qué bueno que lo aumentó. mencionan porque cuando hagan una investigación, todo eso tiene que hacerse, ¿sí? La fecha de la publicación, ¿no? ¿Sí? Tiene que ver. ¿Qué tal si es, por ejemplo, como lo acabo de mencionar, del 2017, ¿no? ¿Sí? Que yo sé muy bien, fíjense bien, que el cemento Cruz Azul está en 3,700, ¿sí? Pero se me hace excesivo lo del cemento tolteca, no sé cómo es. Disculpe, maestra, el de Tolteca está en 3,450. 3,450, sí. Yo sabía que era muy poca la diferencia, ¿sí? Es muy poca la diferencia. Pero 4,300 se me hace mucho la tonelada, ¿sí? Cuando de antemano sabemos, ¿sí? Que es de mejor calidad el cemento Cruz Azul, ¿no? Ahora, como dicen, bueno, hay que ver qué tipo, si es el mortero o es el otro, ¿no? ¿Sí? Eso también, ¿no? Pero yo sé que está en 3,700. Entonces, sí, debe ser, por ejemplo, en 3,000. Entonces, aquí ya entra el criterio del cliente, ¿sí? Ya entra el criterio del cliente. Pero esto sucedió, por ejemplo, en 2017, que baja para ayudar sobre todo al istmo, ¿sí? Al istmo de Tehuantepec, del desastre que hubo, desastre natural con respecto al temblor, ¿sí? Al temblor, bueno, las cementeras apoyaron dándoles más económico, ¿sí? La tonelada de cemento, ¿sí? Entonces, bajaron su precio, tanto de cemento Cruz Azul, cemento Tolteca, cemento Anáhuac. ¿Por qué? Por las construcciones. Es una forma de apoyarlos, de ayudarlos por el desastre que tuvieron, porque muchas familias, bueno, pues les dañaron sus casas, ¿sí? Les dañaron sus casas. Y el gobierno, bueno, pues tenía que hacer una serie de trámites y creo que alcanzaban nada más a darles de 100 a 120 mil pesos cuando la casa totalmente destruida y no alcanzaba esa cantidad para construir, para volver a construir, ¿sí? Y sobre todo, ¿por qué? Porque el material está muy caro, ¿sí? Está muy caro. El material está muy caro. Ah, que Gómez Martínez, mira nomás, parece gato, le digo. ¿Eh? ¿Dudas? No, profesora. ¿Dudas? ¿Seguro? ¿Dudas? Bien. Estos son, ¿cuántos? A ver, Gómez Martínez, ¿cuántos factores que determinan la demanda vimos? La clase pasada 3. ¿Y ahorita? 2. Menciónamela. La Vimos 2 de ahorita, ¿eh? la de distribución por, bueno, per cápita. Mencióname todos. La de per cápita, la de lo que era igual a la de ley de demanda, que si subía, por ejemplo, la demanda. Mencióname como cada uno. ¿Cómo que cada uno? ¿Ejemplos? De los factores que determinan la demanda, no a qué se refieren. Mencióname, ¿sí? Los factores que determinan la demanda, no a qué se refieren. Te lo estoy poniendo fácil, ¿no? Ingreso per cápita. Por orden.
Una era la primerita era la de como que, no me acuerdo bien, pero era como gustos y preferencias, ¿no? La segunda era el tamaño de la población. No, la segunda no es el tamaño de la población. La segunda. La segunda era la de las, bueno, si el dinero el dinero alcanzaba para un producto, no sé cómo se la No, podría yo explicar. dije que no me explicaras, Sí, que nada más las mencionaras. tenía que ver con el salario, ¿no, profesor? No salario con... Es que no le podría explicar como que un enunciado tal. Pero tenía Ingresos que del ver consumidor. ingresos del consumidor y después seguía la de la población. Bueno, el tamaño de la población, Y luego, el ingreso per cápita. distribución. Bueno, distribución per cápita. La siguiente que vimos, no me acuerdo bien del nombre, pero era básicamente lo que significaba la ley de la demanda. Si yo te los pregunto en el examen repruebas, ¿sí? ¿Por qué? Porque te estoy diciendo, te estoy preguntando de cuáles son, ¿no? ¿Cuáles? Mencionar, por ejemplo, si yo se los llegara a preguntar en el examen, mencionar los factores que determinan la demanda que vimos en clase, ¿no? El precio del mercado de ese bien en cuestión. ¿Sí? ¿Y el último cuál es? Precio de los demás bienes. Lo que acabamos de ver es el precio de los demás bienes. Bien. ¿Dudas que tengan? Ninguna, profesora. ¿No? Bien. Aumento de la demanda, ¿sí lo alcanzan a ver? Sí. Bien. Voy a compartir pantalla. Hay que copiar y explico.
Álvarez Rubio. Presente. Barrera Cruz. Presente, profe. Casiano Corona. Presente, profesora. Bien. Flores Rosales. Presente. García Núñez. Bien. García Ramírez. Presente, profe, que soy. Gómez Martínez. Presente, profesora. Bien. González Bautista. Presente, profesora. Bien. González García. Presente. Bien. Guevara Varela. Presente. Bien. López Bastida. López Bastida. Presente. ¿Sí se escucha? Luna Sánchez. Presente. Maldonado Galindo. Presente, maestra. Bien. Martínez Bermúdez. Presente. Martínez Álvarez. Presente. Mendoza Jiménez. Presente, maestra. Bien. Miranda García. Presente. Morales García. Morales García. ¿Sí está Morales? Sí, sí estoy, ¿sí me escucha? Ya te escuché. ¿Sí? Nicanor Sánchez. Presente. Palomares Mata. Presente. Ramírez Cuautle. Presente. Rodríguez Oropesa. Presente. Sáenz Fragoso. Presente, profesora. Bien. Torres Ávila. Torres Ávila. Velázquez Ruiz. Presente. Velázquez Ruiz. Presente. Dejo la explicación para la siguiente clase. ¿Sí? ¿Dudas de la clase del día de hoy? ¿Dudas? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Sí, Todo bien. Sí. Todo bien. Bien, bien. Nos vemos el próximo jueves presencial. Bye. Profesora, disculpe, creo que no mencionó mi nombre. El mío tampoco. O no escuché bien. Ah, ya. Sí. Tengo nueva lista y no los anoté. González Olivero, sí está, ¿verdad? Sí, aquí presente. Y Hernández Aguilar, sale. Bye. Gracias. Hola, Bye. por favor, buen día. Bye, buenos días. Bye.